Imagina que una empresa acaba de contratarte para diseñar la red de una nueva oficina. Todavía no hay cables, no hay switches configurados, no existen direcciones IP asignadas, ni siquiera se ha decidido dónde estarán los equipos. Y sin embargo, antes de conectar absolutamente nada, alguien tiene que tomar decisiones. ¿Qué dispositivos se van a utilizar? ¿Cómo estarán conectados? ¿Cuántos usuarios tendrá la red? ¿Habrá servidores? ¿Se conectará a internet? ¿Será fácil ampliar esta red dentro de 6 meses o dentro de 2 años? Curiosamente, el trabajo más importante de una red suele ocurrir antes de que el primer cable sea conectado. Y precisamente, para aprender a diseñar, planificar y visualizar redes, existe una herramienta que se ha convertido en un estándar dentro del aprendizaje de redes: Cisco Packet Tracer. Bienvenido a DAI, aquí la informática se entiende, se aplica y se disfruta. Durante este capítulo vamos a conocer qué es Cisco Packet Tracer, cómo instalarlo, cómo utilizar su interfaz, qué dispositivos podemos encontrar dentro del programa, cómo funciona la simulación de redes y, sobre todo, aprenderemos por qué el diseño de redes es tan importante antes de comenzar cualquier configuración. ¿Qué es Cisco Packet Tracer? Antes de hablar de configuraciones, direcciones IP o protocolos, necesitamos conocer la herramienta que nos acompañará durante todo este curso. Cisco Packet Tracer es un simulador de redes desarrollado por Cisco, cuyo objetivo es permitir que estudiantes, técnicos y administradores de redes puedan diseñar, construir, probar y analizar infraestructuras de red en un entorno virtual. Dicho de forma sencilla, Packet Tracer nos permite crear redes completas desde nuestro ordenador sin necesidad de comprar ni conectar equipos físicos. Y esto tiene una ventaja enorme, especialmente cuando estamos aprendiendo. Piensa por un momento en cuánto costaría montar un laboratorio real. Necesitaríamos routers, switches, ordenadores, cables, servidores, puntos de acceso inalámbricos y muchos otros dispositivos. Dependiendo del escenario, la inversión podría ser bastante elevada. Con Packet Tracer podemos trabajar con versiones virtuales de esos equipos. Podemos conectar dispositivos, asignar direcciones IP, configurar servicios de red y comprobar si todo funciona correctamente. Todo ello desde una única aplicación. Además, una de las mayores ventajas de trabajar en un simulador es que podemos experimentar sin miedo. Si cometemos un error en una configuración, si una conexión deja de funcionar o si queremos probar algo nuevo, simplemente corregimos el problema y seguimos trabajando. No hay riesgo de dañar equipos reales ni de interrumpir una red en producción. Por esta razón, Packet Tracer se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para aprender redes. Nos permite entender conceptos teóricos, ponerlos en práctica y visualizar cómo funcionan antes de enfrentarnos a entornos reales. Y precisamente eso es lo que haremos a lo largo de este curso. Packet Tracer y las redes reales. Algo importante que quiero aclarar desde el principio es que Packet Tracer es un simulador. Y como cualquier simulador tiene sus limitaciones. No es una red real. Y no sustituye la experiencia de trabajar con equipos físicos. Y tampoco reproduce al 100% todos los comportamientos que podríamos encontrar en un entorno de producción. Sin embargo, eso no significa que la herramienta sea menos valiosa. De hecho, es justamente lo contrario. Packet Tracer nos permite aprender conceptos, probar configuraciones y entender el funcionamiento de una red sin necesidad de disponer del hardware real. Esto reduce costes, evita riesgos y nos permite cometer errores sin consecuencias importantes. Piensa en un piloto de avión. Antes de ponerse al mando de una aeronave real, pasa muchas horas utilizando simuladores. No porque el simulador sea exactamente igual al avión, sino porque le permite practicar procedimientos, entender situaciones y ganar experiencia en un entorno seguro. Con las redes ocurre algo muy parecido. Antes de configurar routers, switches y servidores reales, resulta mucho más práctico aprender un entorno donde podemos practicar libremente, probar diferentes escenarios y equivocarnos tantas veces como sea necesario. Además, este tipo de simulaciones no solo se utilizan para aprender. Muchas empresas utilizan laboratorios de prueba para validar configuraciones o analizar cambios antes de aplicarlos en infraestructuras reales. De esta manera, reducen errores y minimizan el riesgo de afectar servicios que están en funcionamiento. Ese mismo enfoque es el que seguiremos durante este curso. Primero entenderemos los conceptos. Después los pondremos en práctica dentro de Packet Tracer y finalmente estaremos mucho mejor preparados para trabajar con redes y dispositivos reales. Instalación y configuración inicial. Antes de comenzar a crear redes, necesitamos preparar nuestro entorno de trabajo instalando Cisco Packet Tracer. A diferencia de otros programas, Packet Tracer no se descarga directamente desde la página principal de Cisco. Para obtenerlo de forma oficial necesitaremos una cuenta gratuita en Cisco Networking Academy, también conocida como NetAcad. Si todavía no tienes una cuenta, el primer paso será acceder a la plataforma, registrarte con tu correo electrónico y completar el proceso de creación de usuario. Y no te preocupes,
El registro es gratuito y solo toma unos minutos. Una vez iniciada la sesión, procedemos a acceder en la sección de descargas de Packet Tracer, donde encontraremos versiones para distintos sistemas operativos como Windows, Linux y macOS. En este caso simplemente descargaremos la versión correspondiente a nuestro equipo y seguiremos el asistente de instalación, aceptando las opciones predeterminadas hasta completar el proceso. Cuando la instalación termine, abrimos Packet Tracer por primera vez. Es posible que el programa nos solicite iniciar sesión con nuestra cuenta de NetAcad para habilitar todas sus funciones. Introduciremos nuestras credenciales y después de unos segundos tendremos acceso al entorno principal del programa. No te preocupes si al abrirlo por primera vez la interfaz parece compleja o está llena de botones y paneles diferentes. Es una sensación completamente normal cuando se trabaja con una herramienta profesional por primera vez. Lo importante es que, poco a poco, iremos descubriendo para qué sirve cada sección y aprenderemos a utilizar únicamente las funciones que realmente necesitamos. En muy poco tiempo te sentirás cómodo trabajando dentro del programa. Ahora hagamos un recorrido por la interfaz. Al abrir el programa veremos varias zonas claramente diferenciadas. En la parte superior encontraremos la barra de herramientas. Aquí podremos guardar proyectos, abrir archivos y acceder a distintas funciones. En la zona central se encuentra el espacio de trabajo. Este será nuestro lienzo. Aquí construiremos las topologías, colocaremos dispositivos, conectaremos equipos y aquí observaremos cómo funciona nuestra red. En la parte inferior encontraremos las categorías de dispositivos. Esta zona será una de las más utilizadas durante todo el curso. Desde aquí seleccionaremos routers, switches, ordenadores, servidores y muchos otros elementos. A la derecha suelen aparecer opciones relacionadas con el dispositivo seleccionado. A medida que avancemos en el curso iremos utilizando cada una de estas áreas de forma natural. Por ahora simplemente necesitamos familiarizarnos con ellas. Vamos a realizar una pequeña demostración, sin configurar nada todavía, simplemente para perder el miedo a la herramienta. Arrastraremos un ordenador al área de trabajo. Después añadiremos un switch. Ahora añadimos un segundo ordenador. Observa que todavía no existe ninguna conexión. Simplemente estamos construyendo una representación visual de una futura red. Este proceso puede parecer simple, pero en realidad es exactamente el mismo principio utilizado en proyectos reales. Primero se define la estructura y después vienen las configuraciones. Tipos de dispositivos disponibles. Uno de los aspectos más interesantes de Cisco Packet Tracer es la gran variedad de dispositivos que pone a nuestra disposición. Gracias a esto, podemos construir desde redes domésticas muy simples hasta escenarios empresariales bastante complejos. Y aunque al principio puede parecer que existen demasiadas opciones, la realidad es que la mayoría de nuestras prácticas se apoyarán en un número relativamente pequeño de dispositivos que iremos utilizando una y otra vez. Para eso, antes de comenzar a crear redes más complejas, conviene familiarizarnos con los equipos más importantes que encontraremos dentro del programa. Ordenadores y dispositivos finales. Los dispositivos finales son aquellos que utilizan directamente los usuarios o que consumen los servicios de red. Aquí encontraremos elementos como PCs, portátiles, impresoras, teléfonos IPs, tablets, smartphones. Podemos pensar en ellos como el punto de inicio o de destino de la información. Cuando un usuario abre una página web, envía un correo o accede a un servidor, normalmente lo hace desde uno de estos dispositivos. Switches. Los switches son uno de los componentes más importantes dentro de una red local. Su función principal es conectar múltiples dispositivos para que puedan comunicarse entre sí de forma eficiente. Por ejemplo, en una oficina es habitual que decenas de ordenadores, impresoras y teléfonos IPs estén conectados a uno o varios switches. Sin ellos, la comunicación dentro de la red sería mucho más complicada. A medida que avancemos en el curso veremos que los switches ofrecen muchas más funciones que simplemente conectar cables. Routers. Los routers tienen una misión diferente. Mientras que un switch conecta dispositivos dentro de una misma red, un router se encarga de conectar redes distintas entre sí. Gracias a ellos podemos comunicar una red local con internet, o permitir que diferentes redes intercambien información. Por eso, cuando navegamos por internet desde casa o desde una empresa, normalmente existe al menos un router participando en el proceso. Servidores. Los servidores son equipos diseñados para ofrecer servicios al resto de dispositivos de la red. Por ejemplo, podemos encontrar servidores DNS, servidores DHCP, servidores web o servidores FTP. Aunque por ahora solo veremos ejemplos básicos, más adelante utilizaremos varios de estos servicios dentro de nuestros laboratorios para comprender cómo funcionan en entornos reales. Dispositivos inalámbricos. Finalmente encontramos los dispositivos relacionados con redes Wi-Fi, como puntos de acceso y routers inalámbricos.
Estos equipos permiten conectar dispositivos sin necesidad de utilizar cables físicos, algo que hoy en día es esencial tanto en hogares como en empresas. Y lo mejor es que Packet Tracer nos permite trabajar con todos ellos desde un único entorno, facilitando el aprendizaje y la creación de escenarios muy similares a los que encontraríamos en una red real. Real Time y Simulation. Aquí encontramos una de las funciones más útiles de Cisco Packet Tracer, especialmente cuando estamos aprendiendo redes. El programa dispone de dos modos principales de trabajo, Real Time y Simulation. Aunque ambos permiten utilizar la misma topología y los mismos dispositivos, cada uno está pensado para una finalidad diferente. Real Time. Como su nombre indica, este modo muestra la red funcionando en tiempo real. Las configuraciones se aplican de forma inmediata y los dispositivos intercambian información de manera continua, tal como ocurriría en una red real. Cuando estamos creando topologías, configurando direcciones IP, conectando equipos o realizando pruebas básicas, normalmente trabajamos en este modo. Por eso, será el entorno que más utilizaremos durante el curso. Simulation. El modo Simulation está orientado al aprendizaje y el análisis del tráfico de red. Aquí podemos observar cómo viajan los paquetes entre los dispositivos y qué sucede durante una comunicación. En lugar de ver únicamente el resultado final, podemos seguir paso a paso el recorrido de la información a través de la red. Esto resulta especialmente útil cuando estudiamos protocolos, resolución de problemas o el funcionamiento interno de una comunicación. Podemos ver qué dispositivo recibe un paquete, qué decisión toma y cómo continúa el recorrido hasta llegar a su destino. Piensa en ello como la diferencia entre conducir un coche y poder observar lo que ocurre dentro del motor mientras está funcionando. Ambas situaciones muestran el mismo proceso, pero una nos permite entender mucho mejor lo que sucede internamente. Y precisamente por eso, cuando avancemos hacia configuraciones más complejas y protocolos de red, el modo Simulation se convertirá en una de nuestras mejores herramientas de aprendizaje. Demostración en Packet Tracer. Observando paquetes. Vamos a crear una conexión sencilla entre dos equipos. Y ahora cambiamos al modo Simulation. Generamos tráfico y observamos cómo aparecen pequeños sobres moviéndose entre los dispositivos. Esos sobres representan paquetes de datos. Por primera vez podremos visualizar algo que normalmente sería invisible, y precisamente esa capacidad de ver lo que ocurre dentro de la red es una de las razones por las que Packet Tracer es tan útil para aprender. Principios básicos de diseño de redes. Aquí entramos en uno de los temas más importantes de este capítulo. Cuando muchas personas comienzan a aprender redes, suelen pensar inmediatamente en cables, routers, switches o configuraciones. Sin embargo, en entornos profesionales, gran parte del trabajo ocurre antes de que cualquier dispositivo sea conectado. Diseñar una red no significa simplemente colocar equipos en una pantalla y unirlos con líneas. Diseñar una red significa planificar cómo se va a comunicar la información, cómo se organizarán los dispositivos y cómo podrá mantenerse la información a lo largo del tiempo. Una red bien diseñada ofrece muchas ventajas. Es más fácil de instalar porque existe una guía clara de cómo deben conectarse los dispositivos. Es más fácil de administrar porque cada elemento tiene una función definida y una ubicación lógica dentro de la infraestructura. Es más fácil de ampliar porque permite incorporar nuevos equipos o servicios sin necesidad de reorganizar toda la red. Y también es mucho más fácil de solucionar cuando aparece un problema, ya que la documentación y la organización ayudan a localizar fallos con mayor rapidez. Piensa en el diseño de una red como el plano de una vivienda. Antes de construir una casa no se empiezan a levantar paredes al azar. Primero se define dónde estarán las habitaciones, las puertas, las ventanas y las instalaciones necesarias. Con las redes ocurre exactamente lo mismo. Por eso, antes de comenzar cualquier configuración, es importante dedicar tiempo a pensar cómo será la red, qué dispositivos se necesitarán y cómo se conectarán entre sí. Ese proceso de planificación puede parecer lento al principio, pero suele ahorrar muchísimas horas de trabajo en el futuro. Y precisamente por esa razón, antes de aprender configuraciones avanzadas, vamos a entender algunos principios básicos que todo buen diseño de red debería tener en cuenta. Errores comunes y malas prácticas. Cuando una persona empieza a trabajar con redes, es normal que quiera pasar directamente a la configuración. Después de todo, configurar dispositivos parece la parte más interesante del proceso.
Sin embargo, esta es también una de las malas prácticas más comunes. Uno de los errores más frecuentes es comenzar a conectar equipos y aplicar configuraciones sin haber definido previamente un diseño. Puede parecer que se avanza más rápido, pero a medida que la red crece empiezan a aparecer problemas difíciles de identificar y corregir. Otra mala práctica muy habitual es no documentar nada. Al principio puede parecer innecesario recordar qué dispositivo es cada uno o para qué sirve determinada conexión. Sin embargo, cuando pasan días, semanas o meses, esa falta de documentación puede convertirse en una fuente constante de errores y pérdida de tiempo. También es común encontrar topologías desordenadas, dispositivos colocados sin criterio, cables cruzándose por toda la pantalla, nombres genéricos o conexiones difíciles de seguir visualmente. En una red pequeña esto puede no parecer importante, pero cuando el número de dispositivos aumenta, localizar un problema se vuelve mucho más complicado. Y existe otro error que veremos muchas veces en entornos reales: diseñar únicamente para el presente. Es decir, crear una red que funciona hoy, pero sin pensar en cómo crecerá mañana, cuando llegan nuevos usuarios, nuevos departamentos o nuevos servicios. La infraestructura empieza a quedarse corta y obliga a realizar cambios que podrían haberse evitado con una mejor planificación. Por eso, desde este curso vamos a intentar adoptar buenas prácticas desde el principio, planificar antes de configurar, mantener el orden, documentar lo que hacemos y pensar en el crecimiento de la red son hábitos que marcan una gran diferencia entre una red improvisada y una red profesional. Conexión con redes reales. Hasta ahora hemos trabajado dentro de un simulador, pero es importante entender que los principios que estamos aprendiendo no existen únicamente dentro de Packet Tracer. De hecho, son los mismos conceptos que se utilizan todos los días en empresas, centros educativos, hospitales, organismos públicos y prácticamente cualquier organización que dependa de una infraestructura de red. Cuando una empresa necesita abrir una nueva oficina o ampliar sus instalaciones, el proceso normalmente no comienza conectando dispositivos al azar. Antes de instalar un solo cable, es necesario analizar las necesidades de la organización, diseñar la topología, planificar el direccionamiento, elegir los equipos adecuados y documentar cómo funcionará la red. Una vez que esa planificación está lista, comienza la implementación. Se instalan los dispositivos, se realizan las configuraciones necesarias y se comprueba que todo funcione correctamente. Después llega una etapa igual de importante: el mantenimiento, donde se supervisa la red, se solucionan problemas y se realizan mejoras cuando es necesario. Y precisamente ese flujo de trabajo es el que intentaremos replicar durante el curso. Packet Tracer nos permite practicar todas estas etapas en un entorno seguro, donde podremos experimentar, equivocarnos y aprender sin afectar una infraestructura real. Por eso, aunque hoy estemos trabajando con dispositivos virtuales, las habilidades que iremos desarrollando son las mismas que utilizan técnicos y administradores de red en su día a día. Lo que ahora parece una práctica sencilla será la base para diseñar, configurar y solucionar problemas en escenarios cada vez más cercanos al mundo real. Conclusión. En este capítulo dimos nuestros primeros pasos dentro de Cisco Packet Tracer. Y, más importante aún, comenzamos a entender que una red no empieza cuando conectamos un cable o configuramos una dirección IP. Vimos qué es Packet Tracer, por qué se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para aprender redes y cómo puede ayudarnos a practicar en un entorno seguro antes de trabajar con equipos reales. También recorrimos su interfaz, conocimos los principales dispositivos disponibles dentro del programa y aprendimos la diferencia entre los modos Real-Time y Simulation, una función que nos permitirá visualizar el funcionamiento interno de las comunicaciones y comprender mejor muchos conceptos que iremos estudiando más adelante. Además, dedicamos una parte importante del video al diseño de redes. Entendimos la importancia de planificar antes de configurar, de mantener una infraestructura organizada y de pensar siempre en el crecimiento futuro de la red. Porque una buena red no solo debe funcionar hoy, sino también estar preparada para adaptarse a las necesidades de mañana. Y aunque por ahora hemos trabajado principalmente con conceptos básicos y simulaciones sencillas, ya estamos construyendo una base sólida para todo lo que viene después. En el próximo capítulo comenzaremos a profundizar en los dispositivos de red y la forma en que se comunican entre sí. Poco a poco iremos conectando la teoría con la práctica hasta llegar a laboratorios completos donde diseñaremos, configuraremos y pondremos en funcionamiento redes desde cero. Así que guarda tu proyecto, abre Packet Tracer y prepárate, porque eso apenas está comenzando.